Ok, mis estimados, bienvenidos a esta reunión sobre la fiesta de Shavuot. Vamos a hacer una referencia, un paneo acerca de la fiesta de Shavuot, su significado. Vamos a hablar un poco de su significado. Hay muchos puntos, pero voy a abordar algunos en específico. Y los puntos que quiero abordar es el origen estrictamente agrícola de la fiesta de Shavuot. También pienso abordar, vamos a hacer una pequeña radiografía textual entre Levítico y Deuteronomio, porque Levítico y Deuteronomio no están de acuerdo acerca de la postura de Shavuot. Levítico tiene una postura de Shavuot, pero Deuteronomio tiene otra postura de Shavuot. O sea, las dos ideas están en la Torá. Y les voy a hablar un poco, si nos da tiempo, acerca de la evolución histórica de la fiesta de Shavuot y al final hacemos una, ¿cómo le llaman a esto? Desmitificar el texto de la peregrinación a Jerusalén. Es decir, que esa es una de las tres fiestas que exige que los hijos de Israel vayan a presentarse a Jerusalén. Y realmente esto lo menciona la Torá o realmente esto es posterior. Si en la Torá no existía Jerusalén, ¿cómo es posible que las fiestas se dieron y que y que tres de las siete fiestas exija peregrinación a Jerusalén cuando Jerusalén no existía, cuando fue entregada a la Torá? Esas son como las cuatro o cinco cositas que voy a tocar y me voy a ir punto por punto, pero primero voy a empezar con un texto que está en Éxodo capítulo 23, el verso 16 y dice lo siguiente: también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, como hayas escogido los frutos de tus labores del campo. Mire que esto aparece en el libro de Éxodo, es decir, hace tres capítulos detrás el Eterno entregó las tablas a Moshe. Entonces, después del Eterno entregar las tablas a Moisés en el capítulo 23, que ya ha entregado las tablas, y que Moisés había roto esas tablas, el Eterno le está diciendo que también la fiesta de la siega o el Moed, el tiempo señalado de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de las labores campesinas, que hubiese sembrado en el campo y las fiestas de la cosecha de la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. Pero esto suena muy raro, mis estimados. Primero porque los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, nunca hicieron esto. O sea, ellos, ¿cómo iban a tener un sembrado si les tocaba moverse, les tocaba ir de un lugar al otro? Ya estuvieron deambulando por esa tierra. Entonces, esto parece muy extraño que esté en el libro. Si lo encontramos en Levítico, en Deuteronomio, como que casa un poco más, ¿no? Pero que unos días después de entregar las tablas, o de entregar las tablas en el mismo suceso, el Eterno le esté dando un mandato a Israel acerca de la cosecha, cuando no hay cosecha. Entonces aquí usted puede decir, ok, el Eterno no se los está dando para que lo apliquen en ese momento, solamente se los está dando para cuando ellos entren en la tierra prometida. Y sería muy buen argumento eso. A lo que voy es que la fiesta de Shavuot no se llamaba fiesta de Shavuot, eso es posterior. Aquí usted leyendo este versículo, usted encuentra que es denominada como la fiesta de la siega, ¿ok? O como la fiesta de la cosecha. Entonces, hay que entender, para entender Shavuot, usted no puede entender Shavuot si usted no comprende el Pesa. Todo es un avance para usted. Por eso es que el mes de Abid o el mes de Nisan es el primero de los meses. Ojo, primero de los meses, no para el comienzo. Este será el primero de los meses para el comienzo del año. No para el comienzo del año del calendario, porque ellos comienzan, los judíos celebran el año nuevo en Rosh Hashanah, que cae más o menos en el año 7, que es entre septiembre y octubre de nuestro calendario romano. Y el mes de Aviv o el mes de Nisan es el mes primero para el inicio agrícola. Ojo, muy pendiente. No, esto no tiene nada que ver con que, porque ahora los movimientos mesiánicos dicen, no, es que el año nuevo, la Torá dice que inicia en el mes de Aviv. La Torá no dice que ahí empiece, dice, este será el primero de los años. ¿Del año de qué? ¿Del nuevo año? ¿Del año nuevo? No, del comienzo del ciclo agrícola. Para eso es el mes de Aviv. Para eso es el mes de Aviv, no para el comienzo del año, porque el comienzo del año está entre septiembre y octubre. ¿Por qué? Por el ciclo de las estaciones, mis apreciados. Entonces, miremos que esta fiesta aquí no se conoce todavía como Shavuot. No se conoce como Shavuot. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en este análisis de las fiestas de Shavuot, nosotros podemos ver varias cosas aquí que no, digamos que no,
am, que no nos han explicado hoy en día. Por ejemplo, la fiesta de Shavuot tiene que ver estrictamente con el mundo agrícola. Yo sé que ustedes le han enseñado que es el Matán Torá, la fiesta de la entrega de la Torá, pero déjeme decirle, mi apreciado amigo, que ni siquiera, mire, si quiere, todos busquen sus celulares, sus IA, su inteligencia artificial y busquen dónde se celebraba esto, el Matán Torá, en la Torá. ¿En dónde encuentran ustedes que haya Moisés o Aarón hecho alguna de estas cosas? ¿O esto viene después de que los rabinos y los sabios lo hicieron? Búsquelo, vaya buscando el versículo y cuando lo encuentre, levanta la mano y yo le doy pues el paso para que usted lo pueda leer. Eso sí, le voy a dar toda la sesión, dudo que lo encuentre, pero intente lo que quizás lo pueda encontrar. Entonces, el punto de partida que nosotros vemos aquí es que en la Torá, ojo, Torá, no estoy diciendo Taná, ni Nuevo Testamento, en la Torá, Shavuot no tiene ninguna relación con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Pero eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Pero la fiesta, vuelvo a repetirlo porque esto suena un poquito, digamos, le choca a uno. El Shavuot no tiene ninguna relación con la entrega de la ley en el monte Sinai. Es una fiesta 100% de la tierra, ¿ok? Porque ahora, la subsistencia del sudor del campesino israelita, es decir, tiene que ver estrictamente con la tierra. ¿Por qué ahora se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí? Ok, ya estas son cosas posteriores que evolucionaron. Entonces, hoy en día, ¿relacionamos Shavuot con la entrega de la Torá? Sí, pero porque esto es un pensamiento que se adoptó de la tradición, pero la Torá específicamente no habla absolutamente nada de eso. No lo dice. Entonces, históricamente, el calendario de Israel estaba dictado estrictamente por la agricultura. Todo tenía que ver con el campo. La tierra es muy importante. Por eso ellos salen para una tierra que fluye leche y miel, tal como lo demuestra el famoso calendario de Geser. Me gustaría hablarle un poquito de eso, pero necesitaría proyectar una imagen y no nos da tiempo. Pero usted puede investigar el calendario de Geser que aplicaba para el siglo X antes de la era común o antes de Cristo. Entonces, búsquelo así, Geser. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace este calendario? Organiza el año según las actividades de la siembra. ¿Ok? Y de la cosecha. Ese calendario funciona de esa forma. Tenemos otro calendario paralelo que es el calendario de los jubileos, pero ese es totalmente diferente y es más aplicable litúrgico para los sacerdotes, sin mencionar eventos históricos religiosos. Entonces, ese calendario, el calendario de Gesed, es un calendario 100% referente a la tierra, a la siembra, a la cosecha. Entonces, mis estimados, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la fiesta de las cosechas. Se menciona en Éxodo 23:16. Entonces, ¿qué se celebraba realmente en la fiesta de las cosechas? Ahí lo que se celebra es el final de la cosecha de la cebada. Eso es realmente lo, y esto no lo celebra solamente Israel. Esto lo celebran todos los pueblos del mar, los hititas, los ugaritas, los eteos, los amorreos, los jebuseos y toda esta gente de las 7 naciones que Israel expulsa de allí. Ellos celebran esta fiesta. Ellos celebran esta fiesta porque esta fiesta celebra el final, ojo, el final de la cosecha de la cebada que inicia, ¿dónde? En la fiesta de Pesa. Entonces, ahora comprendemos nosotros por qué el mes de Abid es el inicio del mes del año. ¿De qué año? Del ciclo agrícola, porque ahí finaliza el ciclo agrícola y comienza un nuevo ciclo con una nueva estación. Por eso es que las fiestas caen siempre en estaciones. Entonces, eso es lo que es realmente, ese es el significado correcto de esta fiesta y que no solamente lo hace Israel, todos esos pueblos que viven allá aledaño a la península del antiguo Mesopotamia, Egipto, llanura del Sinar, hacen esto. Entonces, ¿y qué inicia cuando termina el final de la cosecha de la cebada? ¿Qué inicia? Inicia ahí la cosecha del trigo, lo que nosotros conocemos como la Pascua o Pesa. Pero mire algo bien curioso, mis estimados, que cuando inicia el nuevo ciclo, que es el ciclo termina la cosecha de la cebada y inicia la cosecha del trigo que celebran los hijos de Israel. Todavía no le estoy hablando de Shavuot. Los hijos de Israel celebran los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? ¿Por qué no comérselo con levadura? Bueno, porque ya ellos tienen su pan leudado y ahora tienen nuevo trigo, ahora tienen nueva masa. Y es decir, comerse el pan sin levadura es no comerlo leudado, es comer, es decir, ahora tenemos alimento nuevo.
¿Sí me hago entender? Tenemos cosecha nueva, tenemos trigo nuevo. Ese es el motivo de comerse los panes sin levadura. Pero los panes sin levadura no tienen tanta duración. Por eso es que la fiesta de los panes de levadura son por 7 días. Entonces, la levadura se hace para mantener a largo plazo, esta masa. No es nada más ni nada menos. Ahora vamos, ustedes van alineando, yo le estoy dando el significado que esto tiene con la tierra y con la fiesta. Ahora que se le da un sentido espiritual, que la levadura es el pecado, yo entiendo todo eso. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero yo le estoy hablando del verdadero significado que esto tiene que ver con la tierra. Por eso es que se comen panes sin levadura. No solo los hijos de Israel hacían esto de comer panes sin levadura. Si ustedes averiguan, los pueblos del antiguo Oriente Próximo también comían panes sin levadura. El único pueblo que para esta fecha no comía panes sin levadura eran los persas. Los persas, que tenían una religión muy parecida a la del judaísmo, que también eran monoteístas los persas, ellos comían el pan con levadura. Porque comer levadura para una época que hay pan nuevo, es decir, nosotros traemos nuestro pasado, la cosecha pasada fue de bendición, como esta nueva cosecha será para bendición. Entonces la levadura para los persas no es mala, es buena, porque teniendo lo nuevo, estás comiendo de lo viejo, porque lo nuevo lo estás guardando para un futuro, pero los hijos de Israel no, aplican lo que aplican los otros pueblos. Es decir, comemos ahora el pan fresco, sin levadura, calentado, porque usted sabe que el otro lo calentaban en piedras, pero este lo calientan con la arena para que pueda quedar como un pan tipo tostado sin levadura. Este pan es puro, este pan es fresco. El comer pan con levadura no es que no es un plan de aflicción, no es aguantar hambre, no es estar afligido, ay, no le eché levadura. Al contrario, ese pan sin levadura es la mejor comida que usted puede tener porque es masa fresca, es trigo recién recolectado, son los primeros frutos de la cosecha. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en México, que hay muchos sembrados de maíz, el primer maíz, que es un maíz tierno, es lo que la gente, inclusive aquí en Colombia, es el maíz tierno. Usted lo coge para hacer, no sé, sopas, hacer cualquier tipo de envuelto, porque ese es un maíz tierno. Las primeras mazorcas que bota el maíz es el maíz más tierno para hacer las arepas, para hacerlo esto, para hacer lo otro, porque usted está disfrutando de lo primero que ha gozado la cosecha. Ese es el motivo por los que ellos están comiendo panes sin levadura, que después se le da un significado espiritual correcto, correcto. Pero todo esto tiene que ver con la tierra. Y tenemos, por ejemplo, después que de los panes sin levadura se comen los panes sin levadura, viene el Yom HaBikurim. ¿Qué es el Yom HaBikurim? Es conocido como el Día de las Primicias. ¿Dónde encontramos nosotros en el momento de presentar lo primero y mejor que la tierra ha producido? El Habikurim es el momento de tomar el trigo tierno, el que preparar la masa tierna. Es lo primero que se recoge. Es presentar lo primero y lo mejor que la tierra ha producido en ese momento, pero la cosecha no está lista para recogerla. Ojo, en el día de las primicias, en el Yom HaBikurim, no está apto todavía ni el trigo ni nada para consumirlo. No está listo, o sea, para consumirlo, sí, no está listo para recogerlo, para meter la hoz. No se puede. Entonces lo que hace el campesino es ir y tomar el maíz tierno, el trigo tierno, lo primero que ha madurado, lo prueban y lo consumen, y ahí es donde se sabe que esta cosecha va a ser productiva. Eso es lo que esa es la fiesta de las primicias. Y esto lo hacen todas las culturas que se dedican a esto. Y no solamente, hay dos personajes muy importantes en el pueblo de Israel que son la columna vertebral de Israel. Y son el rey David y el rey Josías. Estos dos hombres son muy importantes para la reforma de la Torá, especialmente Josías. David no se dedicó tanto a esto, pero se hizo alguna organización porque David se dedicó a la guerra. Pero el rey Josías es uno de los personajes más importantes para la reforma de la Torá, y después con el tiempo lo vuelve a hacer Esdras y Nehemías. Pero ya esa es una historia todavía mucho más complicada. Entonces, mi estimado, la transición de Pesa a Shavuot para contar las 7 semanas del conteo del Homer coincide con el periodo de mayor, mire lo que le voy a decir, este conteo de las 7 por 7, de las 7 semanas, de los 49 días, que va
desde el desde el Pesa hasta el Shavuot, este periodo coincide con la mayor tensión y ansiedad climática que vive un agricultor de la tierra. Es decir, estos 50 días son los días más difíciles, más estresantes y más complicados para un campesino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Este es un periodo de ansiedad climática. Es decir, si el clima se descontrola, usted va a ser una persona pobre, no va a tener ni para comer. Los millonarios y los terratenientes van a perder sus cosechas. Es decir, esta fecha de Shavuot es la fecha más importante que determina la alimentación del pueblo para preservar hasta la próxima estación. Me hago entender, entonces, si llega a pasar algo en este conteo del Homer, si las cosechas se secan, si llega una plaga, si llega la langosta, el langostín y los grillos y se comen todo, el pueblo va a perecer de hambre. Entonces, este es un momento donde la gente se volvía más espiritual. En el conteo del Homer, el pueblo era más espiritual. ¿Por qué era más espiritual? Hermana Socorro, cierren el micrófono, gracias. ¿De por qué el pueblo era más espiritual, mis estimados? Claro, porque entonces Israel, que adora a Yud-Hei Bajei y a Elohim, ellos están pegados en el conteo del Homer todos los días a su Dios, porque tiene que enviarles la lluvia, tienes que enviarle que salga bien el sol, que todos y que no envíe ninguna plaga, porque de esto determina que las familias sobrevivan, que sus hijos sobrevivan y que no vayan a perecer de hambre. Los otros pueblos también están haciendo rituales a sus dioses. Los otros pueblos también están haciendo todo tipo de rituales, inclusive ellos también están haciendo el conteo del Homer. Este es un tiempo de tensión, de muchísima tensión para todos estos pueblos que habitan en estos lugares, especialmente todos los que están en la tierra de Canaán y alrededor de la tierra de Canaán. Entonces, el paso de la primavera, pasamos de la primavera a qué? ¿Qué viene ahora después de la primavera? Viene el verano. Entonces, y si en primavera el fruto no te da, el campo no te da para sobrevivir, en verano no vas a recoger nada. Por eso era que los pueblos migraban. Por eso era que los pueblos iban y se mudaban de un lugar a otro. Por eso eran las guerras. Porque la gente andaba buscando tierra, andaba buscando agua, que no se muriera su ganado, sus hijos. Por eso eran las guerras. Iban e invadían tierra. Entonces, en este tiempo, el viento, mire, porque todo esto, mi estimado, tiene que ver con la tierra. Pero para poder saber de la tierra, hay que entender las estrellas. Y hay que entender cómo sopla el viento. El viento no sopla en todas las estaciones igual. Para esta época, el viento viene desde el este. Ellos le conocen como el Hansin. Y este viento del este podía arruinar toda la producción del grano. Porque el viento del este es uno de los vientos más peligrosos para el control de la tierra y de los mares. Por eso es que esta es un lugar donde se es más espiritual. Porque aquí dependemos, las naciones decían, nosotros dependemos de los dioses. Por eso ellos sacrificaban niños, sacrificaban chicas vírgenes, el hijo primogénito, porque querían calmar, que los dioses calmaran su ira y que el viento del este no pegara fuerte y se llevara la cosecha, porque eso iba a haber una mortandad en el pueblo de hambre, que podía arruinar la producción del grano. Shavuot es la celebración del alivio, de la alimentación, del grano, de la producción. Shavuot es el conteo para que ya la cosecha y poder prepararnos para el verano, poder prepararnos para la escasez. Es decir, es tan importante Shavuot porque va a venir la escasez, va a venir el verano y recuerden que estos lugares son lugares desérticos. Entonces, Shavuot era el punto, la columna vertebral para que el pueblo pudiese sobrevivir para la próxima estación. Entonces, la cosecha se ha completado con éxito. Si la cosecha se completó con éxito, entonces Dios está de nuestro lado. Dios nos ha dado el alimento. Inclusive a Jesús, a los discípulos dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y él les dijo, cuando oren, digan de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mire lo que dice, danos hoy el pan de cada día. Ese era el sentido, por eso es que usted ven a Jesús utilizando la parábola del sembrador salió a sembrar y cómo tiraba la semilla. Por eso en el Padre nuestro está determinado en la tierra como en el cielo.
en la conexión, porque todo depende de la tierra y del cielo, que es lo que hace sobrevivir al ser humano. Y el mismo Yeshua menciona en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Los pueblos anteriormente no estaban pensando en el último Ferrari, en el último iPhone, no estaban pensando en que me voy de vacaciones para las Islas Margaritas, no. Los pueblos están pensando en sobrevivir, en tener comida y techo. Eso están pensando ellos. Para ellos es importante la supervivencia. Ellos viven con la conducta de la supervivencia. Ellos no están pensando en hacerse más millonarios mientras la tierra le dé todo y los dioses estén de su lado y en Israel, el Dios de Israel les dé sustento. Ellos son felices. Les dé agua, les dé cosecha. Ellos son prósperos y son personas felices. Y hacen sus. Y esta fiesta era folclore. Este era folclore nacional. Entonces, mire la segunda cita que le voy a leer. Y mire que aquí en el libro de Éxodo no se le llama todavía la fiesta de Shavuot de las semanas. No se le llama semana. Aquí encontramos otro término. Y voy a adelantarme unos 11 capítulos más adelante de Éxodo en el 34-22. Dice, también, aquí mire ya como para referirse a Shavuot como dice. Dice, también celebrarás las fiestas de las semanas. Ahí aparece por primera vez la palabra Shavuot. Shavua es semana y Shavuot es el plural de semana, es decir, semanas. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Mire que el mismo libro de Éxodo deja claro que Shavuot, que las fiestas de la semana, está netamente incluido el tiempo de la tierra y de la cosecha. Hasta el momento el libro de Éxodo no nos ha dicho que Shavuot tiene que ver algo espiritual. No nos ha dicho que fue la entrega de la Torá y que se entregó la ley a Moisés y que se le dio una fecha para el día de Sivan tal. No, 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 la Torá no, hasta Éxodo no nos ha dicho nada. Quizás nos dice algo en Levítico o nos dice algo en los otros libros. Y mire, mis apreciados, que todo esto a medida que nosotros vamos avanzando, nos da mire, vamos a hacer, por ejemplo, si usted lee, aquí no nos da tiempo, pero yo sé que usted es juicioso, lo va a hacer. Yo les voy a recomendar Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23 aparecen todas las 7 fiestas. Inclusive ahí se incluye el Shabbat como una fiesta. Levítico 23, pero la postura de Levítico 23 es diferente a la postura que encontramos en Deuteronomio capítulo 16. Hay un criterio de análisis en Levítico capítulo 23, pero hay otro criterio de análisis diferente en Deuteronomio capítulo 16. Es decir, esto le llamamos el código de santidad en Levítico 23, que es netamente de los sacerdotes, de los levitas. Pero en Deuteronomio 16 es la escuela de fuente deuteronomista, es decir, de la nación, del pueblo, de la prole, del vulgo, del vulgar, el común. Y cuando nosotros leemos Levítico 23, nosotros vemos que la fiesta en Levítico 23 tienen un sentido ritual y espiritual, que está centrado en Levítico 23 en la pureza sacerdotal, en el tabernáculo y la precisión cronológica que llevan los sacerdotes, porque es una muedín, un tiempo señalado de Dios. Pero cuando usted lee Deuteronomio 16, no dice eso. Deuteronomio 16 presenta el enfoque principal como una actividad social y democrática, centrada en la alegría del pueblo, en el folclore de la comunidad y la justicia social. Pero en Levítico 23 no, porque la rigen los sacerdotes. Y mire, le voy a leer un poco de Deuteronomio capítulo 16 para que usted vea que no me lo estoy inventando. Mire, Deuteronomio 16, verso 9. 7 semanas contarás desde que comenzaste a meter la hoz en la mies y comenzarás a contar 7 semanas. Escuche una cosa, mi apreciado. Hay una discusión de que Shavuot es a partir del Shabbat, del Shabbatón. Y hay otros que dicen que el conteo inicia a partir del Shabbat semanal. Por eso ustedes ven que los judíos celebraron el jueves y algunas comunidades, por ejemplo, especialmente la Caraíta y grupos mesiánicos, la celebran el domingo. Entonces hay una discusión en esas dos fechas. Esas dos posturas son teológicas. Esas dos posturas son teológicas, ¿ok? Rabínicas. Son discusiones de las diferentes sectas del judaísmo del segundo templo. Las dos son teológicas. Pero el libro de Deuteronomio no le da una fecha a la fiesta de Shavuot. Es decir, que yo podría celebrar Shavuot cuando yo quisiera. No tengo que pensar, mire, según Deuteronomio, yo no tengo que comenzar a contar ni en el Shabbatón ni en el Shabbat semanal.
Deuteronomio, mire cómo dice Deuteronomio, 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz a la mies. Es decir, cuando comiences a meter la hoz a la mies, ahí es que vas a comentar, ahí es que vas a comenzar a contar las 7 semanas. Y el meter la hoz a la mies no depende de mí, depende del clima. El campesino trabaja con el clima, con la luna, con las estrellas y cómo está. Eso es como los aviones. Los aviones no despegan por despegar. Los aviones analizan primero el tiempo, hay tempestades, hay qué hay, cómo están los aires, cómo sopla el aire y entonces el piloto despega. Pero un avión no despega por despegar, ellos analizan eso. Lo mismo el campesino. La gente que ha trabajado el campo y que trabaja el campo sabe que el campesino antes, el primero mira, hoy va a llover, tenemos luna llena, tenemos luna nueva, o sea, entonces no hay una fecha específica, es decir, el pueblo que vivía lejos de Jerusalén celebraban Shavuot en la fiesta que ellos quisieran, en el día que ellos quisieran. A partir de que metían la hoz, a partir de ahí ellos comenzaban el conteo de 7 semanas. Es decir, que en Israel posiblemente habían unas 20 o 30 fiestas, unos 20 o 30 fechas diferentes de la celebración de Shavuot. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Digamos, esto no puede, este desorden no puede seguir. ¿Cómo que allá en Dan celebran Shavuot en tal fecha? ¿Cómo que allá en Beersheba la celebran en tal forma? ¿Cómo que allá en tal pueblo? ¿Cómo que allá que en Jerusalén? ¿Cómo que acá? O sea, no, tenemos que regular esto. Entonces los sabios dijeron, vamos a hacer esto. Shavuot va a caer tal día. Y comenzaron a enseñar al pueblo que Shavuot iba a ser ese día. No falta que después salió un grupo, por ejemplo, como los esenios, los caray, y dijeron, no, 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 no me vengas que ese es este día. Porque aquí el texto bíblico en Levítico me está diciendo que es a contar después del Shabbat. Y ese Shabbat que dice ahí no es el Shabbatón, ese es el Shabbat semanal. Los judíos no tuvieron problema, los sabios no, ok, tienen razón, el texto dice Shabbat, pero no aclara si es el Shabbat semanal o es el Shabbatón. Entonces tienen razón, no hay problema. Por eso tenemos esas dos posturas que tenemos hoy en día. Pero no eran las únicas, mi estimado. Esas fueron las que sobrevivieron por el rabinato. Esas fueron las que sobrevivieron por los sabios, porque ellos organizaron el desorden que tenía el pueblo de Israel. Ahora, la fiesta de Shavuot es una fiesta de peregrinación, es decir, que la persona donde viva tiene que presentarse a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Pero yo le hago una pregunta. Cuando la Torá fue entregada, Jerusalén no existía. ¿Por qué el israelita tiene que presentarse en Jerusalén cuando Jerusalén no existía? Y Jerusalén, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, Jerusalén no pasó a ser de Israel. La última ciudad que se agregó a Israel fue Jerusalén. Es decir, que Jerusalén fue el último lugar en ser anexado a los hijos de Israel. No le pertenecía. Fue la última, inclusive en los tiempos del rey David, habitaban, cuando a David vino el ángel de la muerte y se le presentó, dice que el ángel de la muerte comenzó a diezmar por el pecado que había cometido David al ejército de David y hasta donde el ángel tuvo compasión de Israel y se detuvo. Ahí dice el texto, hasta en la era de Araúna. Y el texto dice Hat Araúna, lo que significa que este hombre era un rey en la misma posición de David. Y David va a ofrecer un sacrificio, pero él no viola la propiedad privada. Dice que David le pide permiso a Hat Araúna. Y Hat Araúna ya le tenía preparado todo a David, porque al parecer este rey también cree en el Dios Yahvé. Y David le dice, no, 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 a mí no me regales nada, no le daré nada al Creador que no me cueste, te lo pago, te compro el lugar. Y ese lugar, y ese lugar donde estaba, que era propiedad de Araúna, era el lugar donde Abraham había ofrecido en sacrificio a Isaac. Y ese lugar no le pertenecía a Israel. Esto es curioso. Y en ese lugar fue donde Salomón construyó el templo, porque David compró ese lugar y compró todo para el sacrificio. Además que David tomó una mujer que no era su mujer, que era propiedad privada de otro hombre. Esa mujer se llamaba Bexabet. Y mire quién era el marido de ella. El problema aquí no era quién era ella. El problema quién era su marido. Urías el Eteo. ¿Qué hacía un hitita viviendo cerca del palacio? Porque David desde la azotea vio a la mujer bañándose. El texto dice semidesnuda, ¿no? Pero ¿quién se baña semidesnudo? Pues ninguno. ¿Ok? Hay que mirar el texto en hebreo. Y David tomó la mujer de Urías el Eteo. Eteo.
¿Qué hacía un hitita viviendo cerca del palacio? ¿Qué hacía un hitita en el ejército de Israel? Y no solamente eso, sino que era de los oficiales de David. ¿Por qué un hitita tenía un cargo tan importante? ¿Acaso esto no era importante? ¿O acaso es porque Jerusalén fue el último lugar en ser anexado a Israel y por eso los hititas no pudieron ser expulsados? Le dejo ese pequeño dato para que usted pueda indagar un poco acerca de esto, mis estimados. Entonces, el libro de Deuteronomio presenta totalmente una postura diferente. Ahora, el cálculo del tiempo en Levítico 23. La cuenta matemática estricta dice 7 semanas completas desde el día siguiente al Shabbat, verso 15 y 16 del libro de Levítico 23. Dice que contará 7 semanas completas desde el día siguiente del Shabbat. Entonces aquí es donde dicen algunos, bueno, es el Shabbat, el Shabbatón. Y el otro dice, no, es el Shabbat semanal. Ahí las posturas diferentes no se... yo pienso que las dos tienen validez porque tú no puedes, como no especifica la Torá, usted puede contarla a partir del Shabbatón o puede contarla a partir del Shabbat. Eso es muy difícil, es una pelea de perro amarrado con gato. Yo creo que eso no lo va a ganar nadie porque es muy difícil, la Torá no especifica. Ambas posturas, de acuerdo al Levítico 23, tienen validez, pero Deuteronomio 16 no dice eso. Deuteronomio 16 es más flexible, es orgánico. Y dice, desde que comiences a meter la hoz en la mies. Y cada campesino decide cuándo mete la hoz en la mies. No hay una fecha que decrete un rey o un juez decir, vamos nosotros el 6 de abril, todo el mundo va a cosechar. No, cada quien es libre de meter la hoz en su campo cuando quiera. Lo que significa que esta fiesta no era una fiesta nacional, era una fiesta de familias. Pero los levitas, que son los que tienen el poder religioso y político, ellos establecen que va a haber una fecha para esa fiesta, por todo el desorden que se presenta en Israel. Y aquí es importante hablar del rey David, no nos da tiempo para todo eso, y especialmente de Josías. El rey Josías hace una reforma a la Torah, no una reforma, organiza, y ustedes lo conocen como la reforma de Josías. Ahora, ahí en Levítico 23 hablamos de una ofrenda muy específica y sacerdotal que tiene que ver con los levitas. ¿Por qué? Porque es el libro de Levítico. Dice 2 panes con levadura horneados con harina fina. ¿Cómo le llamamos nosotros eso? Bicurín. ¿Ok? Bicurín. Además, sacrificios de animales específicos. Y lo ven en el verso 17, 18, 19 y 20 de Levítico 23. Pero Deuteronomio 16 presenta otra idea diferente a la de Levítico, que es la parte sacerdotal. Y dice voluntaria y proporcional. Aquí ya no es obligatorio. Aquí es voluntaria y no son 2 panes. No tienen que ser horneados, no tienen que ser animales, no tienen que ser sacrificios. No, dice voluntaria y proporcional. Una ofrenda voluntaria de tu mano según Yud Hei Bajei te haya bendecido. La ofrenda será democratizada, es decir, lo que tú quieras, según la bendición que te dio la tierra, no lo que los sacerdotes establecieron en Levítico capítulo 23. Y le voy a leer el verso 10 de Levítico 16, porque si no lo leo, dicen, ¿qué locura está diciendo este hombre? Mire, y harás la fiesta solemne de las semanas que Adonai tu Dios te da, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Adonai tu Dios te hubiese bendecido. Toca leer el versículo porque uno dice esta cosa y dice, no, qué locura este hombre está diciendo. Ahí está escrito, léalo usted mismo. Por eso le leí el versículo muy bien leído para que usted tenga claro lo que está diciendo. Ahora, Levítico 23 nos habla de los actores sociales de esta fiesta, del punto de vista sacerdotal. El sacerdote es el que mece la primicia delante de Adonai. El pueblo participa solamente como congregación sagrada en abstención del trabajo. No se puede trabajar, ¿ok? Estamos en fiesta. Esa es la postura de Levítico, porque esto es sacerdotal. Pero Deuteronomio 16 nos presenta otra idea diferente y nos dice, el agricultor y sus hijos, sus siervos, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Es decir, que no es una ceremonia específica de los levitas. Como los levitas habían dicho, no solo nosotros mecemos la gavilla, nosotros hacemos el sacrificio, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Pero mire lo que dice Deuteronomio 16, el verso 11. Y te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva,
el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Adonai tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Y aquí quería llegar. Este pedacito que dice, en el lugar que Adonai tu Dios hubiese escogido para poner allí tu nombre. ¿Qué dijeron los sabios? Ese es el templo de Jerusalén. Pero realmente era el templo de Jerusalén antes que tuviera el templo de Jerusalén. Primero, Dios no pidió que le hicieran un templo. Esto se lo inventó David. David es que un día estaba ahí, mira yo cómo vivo, Natán, aquí, y el arca está por ahí, vamos a hacerle una casa al arca. Eso se lo inventó David. E inclusive Dios, ok, me parece bien, pero tú no me vas a hacer la casa, me la hace tu hijo. Esa es otra problemática también. En realidad el templo fue de Salomón o fue de David. A todos se nos enseñaron que el templo fue el templo de Salomón. Pero ¿qué tal y el templo no fue de Salomón? ¿Qué dice la escritura? Y esto está en el texto bíblico. Esto no es que me lo invente yo, el texto bíblico lo dice. Solo que nosotros repetimos lo que nos han dicho. No, el templo de Salomón. Bueno, esto es lo que usted ha leído ahí a lo que más se ve. Pero hay textos que el templo posiblemente no fue de Salomón. Está escrito en la escritura. No es un invento mío. Ahora, cuando nosotros leemos esto, el quién podía participar de la mesida, de la gavilla y de todo esto, todo, hasta el extranjero, dice ahí la viuda, el huérfano, el necesitado, todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué se está celebrando? Se está celebrando que tenemos comida, tenemos cosecha, tenemos abundancia, tenemos grano, vamos a comer, a divertirnos y la gente se emborrachaba, vivía, comía y hacían banquete. Es alegría porque ahora tenemos lo mejor. Ahora no vamos a padecer de hambre, estamos preparados para la próxima estación. Eso es lo que significa el texto alrededor de esto. Esa es la posición que hay entre Levítico capítulo 11, 23, perdón. Tengo el cerdo aquí en en la mente y dije Levítico 11. Corrijo, Levítico capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 16. Les toqué solamente 5 puntos. El enfoque principal, el cálculo del tiempo, la ofrenda y los actores sociales que participan. Pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Yo le invito para que usted se lea Levítico 23 y Deuteronomio 16 y mire las diferencias que hay allí. Ahora, mis estimados, cuando nosotros leemos el capítulo de Deuteronomio, capítulo 16, le voy a leer el verso 9 y 10. Ahí se hace el análisis que introduce por primera vez un cálculo numérico. Contará 7 semanas. Entonces, esas 7 semanas que se dicen ahí es para centralizar el grano. Posteriormente, con el templo de Salomón, el culto en Jerusalén se organiza en 3 peregrinaciones anuales obligatorias a el templo, a Jerusalén. Pero esto no era así en tiempos de Samuel, esto no era así, porque la gente se congregaba en Silo, allá estaba el arca, la gente se congregaba en Beersheba. O sea, habían diferentes puntos de congregación en los tiempos de los jueces. La monarquía de Israel, porque Dios no quería que hubiese un rey en Israel. El pueblo pidió rey. Dios le dijo, tranquilo, Samuel, que no te han rechazado a mí, me rechazaron a mí. La monarquía fue la que politizó la idea del templo. Fue la monarquía. No fue Dios. No fue una revelación que Dios le dio a Moisés, no fue una revelación que Dios le dio a ningún profeta. Es más, no hay nada escrito acerca de eso. Los reyes monopolizaron esto, especialmente el rey Josías. Ahora, ¿el rey Josías lo hizo por maldad? No, lo hizo para organizar al pueblo porque todo el mundo, eso era como el cristianismo. Israel era como el cristianismo, todo el mundo en su pueblito, cada quien tenía su propia religión. Todo el mundo interpretaba a su forma. Los de allá no venían para acá y los de acá no pasaban para allá. Inclusive habían, y esto lo menciona la Torá, y ustedes ven que los hijos de Isaí ya tenían práctica de las naciones circunvecinas. Tenían sexualidad, se acostaban, tenían sexo con las mujeres que visitaban ahí el templo. Y ahora, ¿lo hacían por maldad? No lo hacían por maldad. Esto cuando digo que tenían sexo, no es como usted puede verlo, ay, no, que eran unos adúlteros, unos fornicarios, no. Esto lo hacían porque como ellos veían que en las otras naciones los sacerdotes practicaban esto, ellos pensaban que era una forma de acercarse a los dioses. Lo hacían por religión, no lo hacían por inmoralidad sexual. Y el Eterno prohíbe todo. Y si el Eterno prohíbe estas cosas en la Torá, ¿por qué los hijos de Eli lo hacían? ¿Acaso ellos no leían la Torá, no tenían la Torá? No habían venido las reformas. Yo no sé si esto suena muy perdido
o suena muy embolatado, pero estoy tratando de hacer un trazo seguro en esto. Mire la cita que le voy a leer ahora. Números 26-28. Aquí se refleja una etapa de transición terminológica y mire lo que dice el texto bíblico. Mire, especialmente número 28-26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. ¿Por qué no se puede hacer ninguna obra donde la festividad ya empieza a ser llamada explícita? Ahí nuevamente encontramos el término, ya no se refiere solamente al sembrado, ahora se le llama la fiesta de la semana, Shavuot. Shavuot. El texto bíblico vuelve a emplear nuevamente explícitamente fiesta de la semana, como fiesta de las primicias. Ya comienza a darse nombre. Ahora, 50 días, 49 días. Levítico 23, que es la postura sacerdotal, 50 días a partir del día siguiente del Shabbat. ¿Qué Shabbat? Bueno, el semanal o el Shabbatón, no se sabe. La Torá no lo aclara. Las dos posturas tienen sustento en la Torá. Entonces, aquí, mi estimado, en el segundo templo, en el judaísmo del segundo templo, en el primer siglo, cuando la revuelta de los macabeos, cuando Yeshua vino, en nuestra era, los saduceos y esenios realizaban una interpretación literal provocada porque la fiesta cayera variablemente un domingo. O sea, para ellos era necesario que la fiesta cayera después del Shabbat. Pero para los fariseos no era así. Los fariseos tienen una fecha y para ellos no para ellos puede caer cualquier día de la semana porque a ellos no les interesa, a ellos les interesa ese es el día en el calendario. No les interesa que sea siempre el primer día de la semana. Pero a los esenios, a ellos sí les interesa que sea el día domingo. Inclusive, inclusive por eso es que el catolicismo y los cristianos dicen que Cristo resucitó un domingo, porque esta postura es la postura esenia. Y recuerde que una de las sectas de los esenios creían que el Mesías era Dios. Ojo, porque es que a veces se culpamos al cristianismo de todo lo que el cristianismo cree y no. Muchas cosas que el cristianismo tiene es puro judaísmo metafísico. La idea de que el Mesías es Dios no es una idea ni siquiera que el cristianismo se la inventó y que se la inventó Roma. No, esto lo copiaron del judaísmo. La secta es, no todos los esenios, pero la secta de los esenios, muchos de ellos, ellos creían que el Mesías era Dios. ¿Y por qué ellos creían esto? ¿Y por qué quién fue el que le dio un significado a las fiestas conforme al Mesías? Ni siquiera fueron los sabios de Israel, ni siquiera fueron los rabinos. La idea que todas las fiestas apuntan al Mesías no es una idea ni rabínica ni de Torá. Esta es una idea que fue de la secta de los esenios y que los movimientos mesiánicos y raíces hebreas lo han adoptado. Pero ninguno de los profetas habló de esto. Ninguno, porque esto tiene que ver con la tierra, no con el Mesías. Esto tiene que ver con el trigo, no con el Mesías. Esto tiene que ver con la producción del trigo, con el invierno, con el verano, otoño y primavera, no con el Mesías. Esto ya es una interpretación exegética y teológica que usted le da. ¿Está mal? No, yo la veo muy bien porque yo la veo bien porque la encajan de una forma tan perfecta que usted dice, wow, ahí está Yeshua. Yo no sé cómo lo hacen, pero encaja tan perfecto que dicen, mira, ahí está Jesús. Y usted dice, ok, usted cree que es Jesús. Pero esto no tiene nada que ver con Jesús, ni tiene que ver con él, ni siquiera con el Mesías. Todo esto tiene que ver con la tierra y la conexión de la lluvia y el producir de la tierra. Ahora, los esenios son los que encajan esta idea, que en la primicia tenía que el Mesías venir en la primicia porque él es la primicia de la resurrección. Que en Shavuot se derrama el poder del Rúa, porque esto no pasaba. Esto es, inclusive esto de que los apóstoles estaban reunidos y vino el Espíritu Santo en Shavuot y cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. En realidad el que escribió eso posiblemente fue Lucas. El que escribió eso conocía el Midrash. Esto es un Midrash muy antiguo. El Midrash dice que cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinaí, que precisamente fue para Shavuot, el Matán Torah, cuando el Eterno entregó la Torah en el monte Sinaí, dice que bajaron 70 ángeles y cada ángel hablaba un idioma diferente y que Dios pronunciaba la Torah y los ángeles traducían la Torah cada uno en un idioma diferente. Es decir, que la Torah fue escrita en 70 idiomas. Es un midrash, eso no está escrito en la Torah.
Y resulta que en el día de Pentecostés, cuando están reunidos allí los apóstoles, viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos y se reparten columnas de fuego como de lenguas y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Mire, curioso, ¿por qué? Y ese día se convirtieron, ¿cuántos? Lea el texto, más de 3.000 personas. ¿Cuántos murieron en el día de la entrega de la Torá cuando estaban en el becerro de oro? Murieron 3.000. O sea, el que está escribiendo el libro de los Hechos conoce muy bien la Torá y conoce la tradición. La conoce exactamente. Se convirtieron 3.000 con la predicación y decían los judíos que como era peregrinación, ¿cómo es que estos hombres galileos hablan en nuestros propios idiomas? Precisamente cómo fue entregada la Torá. Mire cómo pasa, mire cómo pasa una fiesta agrícola a convertirse en un ritual religioso judío y de un ritual religioso judío a un ritual religioso cristiano. Mire cómo ha evolucionado esto. Esta es la evolución del culto de Israel y la evolución del cristianismo. Ahora, ¿resucitó Jesús un domingo para que él sea la primicia? Y si yo le dijera que el Nuevo Testamento no dice que Jesús resucitó el domingo, porque Jesús murió, según nos han enseñado, el viernes a las 3 de la tarde. Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. Sábado 3 de la tarde, la noche del viernes, una noche, una noche, el día del sábado y la noche del sábado, 2 noches, y resucita el domingo en la mañana. Es decir, que según lo que nos han enseñado, Cristo duró 2 noches muerto, 2 noches y un día. Eso no coordina. Duró 2 noches muerto y un día. Y la pregunta aquí es, mi estimado, supuestamente no eran 3 noches y 3 días. Ese conteo no cuadra. ¿Para qué? Para encasarlo con la primicia. Pero si usted coloca el conteo realmente cuando muere Jesús, así él muere el 14 de Nisan, en la tarde, que el único que presenta la postura que Yeshua muere el 14 de Nisan en la tarde es Juan, el Evangelio de Juan, porque Juan presenta a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Lucas y Mateo y Marco refutan a Juan. Los tres evangelios no están de acuerdo con el libro de Juan, pero Juan sí coloca morir a Yeshua a las 3 de la tarde el día 14 de Nisan. Lo coloca, ¿para qué? Para que coordine y case exactamente con el Cordero de Egipto. Por eso es que el cristianismo y raíces hebreas dicen que Jesús es el Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual porque quita el pecado del mundo. El problema es que el Cordero Pascual no quita el pecado del mundo. El problema es que el Cordero de Pesa libera, significa liberación de los primogénitos y los libras de la muerte. Entonces, aquí tenemos un pequeño problemita. Usted está bien, la posición teológica, uno tiene que respetar todo eso, pero esto no tiene ningún significado con lo que practicaban los hijos de Israel. Esto era 100% tiene que ver con la supervivencia del pueblo. Ahora, yo con esto no quiero que usted quede pensando, ay, entonces Shavuot es una mentira. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando del significado que esto tenía referente a la tierra, referente a la cosecha, a las estaciones y a la lluvia. Y le estoy hablando específicamente de Israel y que mucho culto de Israel absorbió de otras naciones y en las otras naciones es peor, porque los sacerdotes y las sacerdotisas practicaban el sexo porque ellos pensaban que el tener sexo la sacerdote con la sacerdotisa, eso promovía la excitación de los dioses. Una vez los dioses se excitaban, comenzaban a hacer el amor entre ellos y los dioses varones eyaculaban. Y la eyaculación de los dioses es lo que cae encima de nosotros como la lluvia. Ellos determinaban que la lluvia era la eyaculación de los dioses. Esto no es Israel, esto era nosotros pueblo. Israel le da un sentido al Dios de la montaña. ¿Quién es el Dios de la montaña? El Dios de la montaña es Yahvé. Yahvé es el Dios de la montaña. Por eso Abraham sacrifica a Isaac en una montaña. Por eso Dios le entrega a las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Por eso pasan cosas en el monte Oré. Por eso se hace el templo en un monte. Todo se hace en el monte. Elías escapa y se esconde en la cueva de un monte. Y cuando se divide el pueblo de Israel y colocan lugares altos y árboles frondosos que colocan ídolos y baales, lo hacen en un monte, porque Yahvé es el Dios de la montaña, es el Dios del campo, es el Dios del campesino, es el Dios de la lluvia, es el Dios del pobre, del huérfano y del necesitado. Es decir, para Israel, Yahvé es el Dios de los esclavos, es el Dios que libera, es el Dios que te trae. Entonces, mira el sentido que ese es el Dios que rescata. Por eso ellos no le dan ese sentido que le dan las otras naciones. Entonces este Dios que los
académicos le llaman Yahvé, comienza a darle leyes y estructuras para que ellos cimienten su fe, especialmente en el monoteísmo, porque habían 70 dioses en el panteón cananeo. Y lo más curioso que de esos 70 dioses, el dios más pequeñito de todo era el dios de la montaña, Yahvé. O sea, Yahvé era el dios más pequeño de todos los dioses y Israel dice no, quieren minimizar nuestro Dios. Quieren minimizar estos dios, pero Adonai, Hashem, Yahvé es el creador del cielo y de la tierra. Y para darle ese enfoque de a los hijos de Israel, por si le queda duda, un gentil que creía en muchísimos dioses y que era sacerdote de otros dioses, dice, ahora reconozco que Yahvé es el Dios por encima de todos los dioses. Es decir, un gentil que es experto en dioses, y ese gentil se llama Jetro, el suegro de Moisés. Un gentil que es experto en dioses y que conoce muchos dioses, está reconociendo que el Dios de Israel es el Dios que está por encima de todos los dioses. Entonces, este es un punto para saber que el Dios grande, que el creador del cielo y la tierra, que aunque otros quisieron imitar, es el Dios de Israel. Pero que era un Dios para las naciones, no era un Dios para un pueblo específico. Ese es el significado. No sé si me quedan unos minutos más y quiero leer. Mire, voy a leerle Éxodo, capítulo 19, los primeros 4 versículos. Éxodo 19, lo busco aquí. Y le voy a leer solo 4 versículos de Éxodo 19. Mire, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinai. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinai. Acamparon en el desierto y acampó allí delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído. Entonces, esto es lo que se le revela el Creador ahí en el monte Sinai a Moisés. Y los israelitas, menciona el texto, que los israelitas llegaron al desierto del Sinaí en el tercer mes. Ahí lo dice literal, en el tercer mes, ¿ok? Entonces, aquí, cuando las corrientes judías comenzaron a utilizar este dato cronológico para asociar directamente Shavuot con el aniversario de la entrega de la Torá, Matán Torá, sale de ese texto. Con esto, la fiesta adquirió un trasfondo no solamente agrícola, no solamente de la tierra, sino que tomó un trasfondo espiritual, ¿ok? Que les recuerda la salida de Israel de Egipto y la entrega de la Torá y el tabernáculo en el desierto. Entonces, la idea de que se celebra Matán Torah, los sabios la interpretan de estos 4 versículos que le leí acá. Al tercer mes que llegaron los hijos de Israel a Egipto, ¿qué pasó? Dice que Moisés fue al monte del Sinai y allí el Eterno se reveló y se le entregó y en el monte Sinaí se entregó la Torah. Entonces, la idea de que el Matán Torah casa precisamente con Shavuot, ¿está bien? Sí, teológicamente, rabínicamente, está perfecto. Pero lo que yo quiero decir es que la fiesta de Shavuot, si usted le quiere dar el sentido espiritual, eso está muy bien, pero Shavuot como tal no tiene nada que ver con espiritualidad. Que ya ahora, por lo que está escrito, que se entregó ese día, ¿no? La verdad es que la Torá no dice cuándo fue, pero bueno, por la tradición, los sabios han llegado a la conclusión que fue ese día. Y por eso se celebra el Matán Torá. Pero que el Matán Torá, la entrega de las leyes y todo, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué lo toman para esa fecha? Porque esa fecha de Shavuot hay alegría en el pueblo, hay regocijo en el pueblo. La gente está celebrando que los dioses lo bendijeron, tenemos mucha comida, estamos preparados para la nueva estación, hay abundancia, como diría el cristiano, gloria a Dios, hay abundancia, somos prósperos. ¿Y qué momento tan especial y qué momento tan bueno que la ocasión, que cuando usted está alegre, que cuando usted está contento, que cuando tiene el vino en la cabeza, usted lo que quiere es recibir presente? Entonces, ¿qué momento tan oportuno de entregarle la Torah al pueblo? Matán Torah, en un momento de alegría, en un momento de regocijo, en un momento de fiesta, toma, aquí tienes la Torah, Israel. Y ellos dijeron, oiremos y haremos.
Naseb misma. Escucharemos, oiremos y haremos. Entonces, es un lugar propicio, por eso se celebra la entrega de la Torá. Y voy a terminar con estas otras dos citas, porque tengo muchas citas. Pensé que me iba a dar tiempo, pero no me dio tiempo. Le voy a leer ahora la siguiente cita, que esta cita va a cambiar todo lo que hemos hablado ahora. Mire, esto está en Segunda de Crónicas, el capítulo 15, pero deje busco el versículo bien. Segunda de Crónicas 15, busco aquí. Voy a leer, es el versículo, espérese a ver. oh, Voy a leer de aquí desde el 10. 5 versículos desde el 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del rey Asa. ¿Cuándo se reunieron? En el mes tercero. ¿Cuándo los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí? En el mes tercero. Y en aquel mismo día sacrificaron para Adonai del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solamente que buscarían a Adonai, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Adonai, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Adonai a gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón juraban y de toda la voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Dios les dio paz por todas partes. ¿Qué tiene que ver este texto con lo que nosotros estamos hablando? Ok, aquí se describe la reforma del rey Asa, donde el pueblo renueva un pacto con Dios colectivo en el mes tercero. ¿Ok? Entonces, y se nos está relatando de cómo se estructura por los escribas para, en pocas palabras, para la retrospectiva de la conexión de Shavuot con el concepto del pacto de la alianza. Y aquí vemos que Israel, en la reforma del rey Asa, que no fue tan grande, Israel ya se había olvidado de las fiestas. Israel no guardaba fiestas. Entonces consultan los rollos y dicen, ahora, mire, ahora hacemos pacto y cualquiera que quiera que crea en otro Dios, y lo está haciendo solo Judá, no lo están haciendo las otras tribus. Lo que significa que para la época de los reyes, cuando Israel estuvo organizado, hasta David y Salomón, de ahí en adelante eso fue un desorden, cada quien hacía lo que le daba la gana, y peor en la época de los jueces. Entonces Israel se olvidó de esto. Ahora la gente dice, la alajá son mandamientos de hombre. Estimado, ¿sabe por qué se creó la alajá? Precisamente por este desorden que había en Israel, por estas fechas que no coincidían y que todo el mundo tenía su pedacito. Los sabios tuvieron que crear un sistema que impidiera que cada judío se hiciera su propia religión. Es decir, la alajá, aunque usted le llama mandamientos de hombre, es la regulación de la Torah. La alajá funciona para que no se levante cualquier judío loco y haga su propia religión. Entonces ellos dicen, aquí tenemos un sistema lágico y todo judío que nazca ahora dentro de 1,000 o 2,000 años tiene que someterse a esta alajá, o de no es un hereje, es un falso judío. Para eso hicieron los sabios la alajá, para mantener la disciplina y el orden. Aún así, hay posiciones diferentes, pero la alajá evitó que el judaísmo sea como es el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo tiene más de 44,000 sectas? Porque no tienen una alajá que los rija. Entonces cualquier loco se levanta, dice que Dios le reveló, compra 2 sillas y comienza con 2 versículos y listo, ya es un pastor. Porque no hay un sistema de normas que lo rija. Precisamente por eso. Jesús estaba de acuerdo con alajá, claro. Acusaron a sus discípulos de no lavarse las manos, pero no le dijeron que él no se las lavó. Acusaron a los discípulos de estar recogiendo espiga en Shabbat, pero no le dijeron que él estaba recogiendo espiga. Lo que significa que él respetaba la alajá. Lo que él no toleraba es que colocaran la alajá por encima de la Torá. Pero él estaba de acuerdo con la tradición de los ancianos. Y leemos una cita, una última cita, Ezequiel capítulo 48, y voy a leerle aquí, sí le voy a leer unos 7 versículos en Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel, mi estimado, del 18 al 25. Así dice Adonai Dios, en el día primero del mes tomarás un ternero sin defecto y lo ofrecerás como sacrificio para purificar el pecado del santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en las 4 esquinas del zócalo superior del altar y en los postes de la puerta del atrio anterior.
Lo mismo hará en el día 7 del mes todo lo que haya pecado sin intención o por ignorancia. Así el templo quedará purificado. El día 14 del mes primero deberás de celebrar la fiesta de la Pascua. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese es el día, el príncipe deberá ofrecer un novillo como sacrificio por su pecado y de todo el pueblo, y cada quien durante 7 días de la semana. 7 días de la semana el príncipe deberá ofrecer un holocausto al Señor, 7 novillos, 7 carneros, todos sin defecto. Además, cada día ofrecerás un macho cabrío como sacrificio por el pecado. También ofrecerá como ofrenda del grano, escuche, un efa de cereal por cada novillo, un efa por cada carnero y un hi de aceite por cada efa, durante los 7 días de la fiesta, que comienzan el día 15 del mes séptimo. El príncipe deberá proveer lo mismo para el sacrificio por el pecado, el holocausto y las ofrendas y los cereales y el aceite. Nada de esto está escrito en la Torah, y menos para una persona que no es un sacerdote. ¿Ok? Pero se van creando en las reformas. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué los judíos hacen esto si no está? Porque están en la reforma de Esdras y Nehemías, están en la reforma de Josías, en la reforma de Asa. Ahí están todo este tipo de cosas. Entonces, este es el significado, mi estimado, de Shavuot. Entonces, comenzamos todo el 14 de Nisan. Y aquí les dejo un dato. ¿Por qué el 14 de Nisan? ¿Por qué no el 10? ¿Por qué no el 8? ¿Por qué el día 14 de Nisan? El día 14 de Abid. ¿Y por qué los panes de levadura comienzan a consumirse a partir del 15? ¿Por qué? Porque esta es una fecha precisa que Dios dijo, porque esto tiene que ver con la tierra, mi rey. ¿Ok? Por eso son esos días. Cierra el micrófono, Larín. Por eso son esos días. ¿Por qué durante 7 días y por qué el conteo del Homer 50 días? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el inicio de la entrada del nuevo tiempo. Esta gente no hacía esto por casualidad. Esta gente analizaba las estrellas. Esta gente analizaba la luna. Esta gente analizaba si va a llover, si no va a llover. Inclusive analizaban las aves, que si ya llegó la gaviota y si llegó el golerito y si llegó el gallinazo. Eso es un indicio de que se aproximan las lluvias, de que se aproxima el verano. Todos los animales, los pajaritos, porque ellos tienen esa inteligencia, y la gente del campo sabe interpretar este tipo de cosas. Ese es el significado histórico de Shavuot, que tiene que ver con la tierra de Shavuot. Todo el sentido espiritual se dio de acuerdo a los levitas, de acuerdo a lo que hicieran. ¿Es malo eso? No, ninguna de las dos es malo. Solo también tenemos que saber el trasfondo de la fiesta. Tenía una cantidad de citas bíblicas, pero aquí nos vamos a demorar muchísimo. Espero que se haya llevado unos pequeños tips. Iba a hablar de 5 puntos, pero solo hablé de dos porque no me dio tiempo. Gracias, More, por la oportunidad, y a todos los que participaron acá. Shabbat Shalom para todos.